nos denostan y nos dan un trato de enemigos de México y que queríamos nada más estar en contra de López Obrador y toda la historia que ya sabemos. Es una zona conocida internacionalmente, muy explorada, son miles y miles de kilómetros de cavernas y ríos subterráneos, pero aún así no se conoce ni el 10% de todo lo que es el intrincado sistema que hay solo de Playa Tulum. No está llegando ningún desarrollo, la rentabilidad del tren es pésima. O sea, el tren se movió de Playa a Tulum con un solo pasajero. Entonces, está perdiendo 10 millones de pesos diarios, no es rentable, muchos de sus tramos no son rentables. El Tren Maya está apuntalándolo por hundimiento de pilotes, por mala construcción de pilotes, están demoliendo pilotes. En recientes días hemos estado viendo en diferentes noticieros, en diferentes medios informativos, imágenes las cuales están planteando una alerta sobre el Tren Maya. El Tren Maya se está hundiendo y estas imágenes, bueno, pues son muy reveladoras de todo esto. Y vamos a platicar el día de hoy con el autor de estas imágenes, pero antes de presentárselas, bueno, quiero agradecer de manera muy especial a nuestra comunicativa Verónica Müller, quien gracias a su entusiasmo, a su apoyo y a su buena gestión, pues se logró este contacto y tengo el día de hoy el gusto de platicar con el ingeniero. Por cierto, sí, ¿cómo estás? Nos va a platicar. ¿Cómo está, ingeniero? ¡Qué gusto! Muy bien, me da muchísimo gusto estar en tu canal, Emilio, y también agradezco muchísimo a Verónica, que museando anda. Así es. No ha quitado el dedo del renglón con nosotros, ¿eh? Es de ella. Ustedes dos se tienen que reunir, al fin tenemos esta oportunidad. Así es, así que muchas gracias a Vero, un gran saludo, un gran abrazo. Ingeniero, sí, ¿está usted en plena actividad? ¿Dónde anda? A ver, cuénteme, ingeniero. Ando en plena actividad, yo soy un ingeniero que anda por toda la Riviera Maya continuamente. Sí. Tengo obras en Playa del Carmen, en Tulum, en Cancún, y ahorita estoy bajando de Ajumal, precisamente del tramo 5, otra vez volví a meterme. Y pues sigo insistiendo en este tipo de fallas. Hay riesgos y hay fallas evidentes que ponen en alerta que sigan operando el tren, sobre todo en el tramo 5 sur que va de Playa del Carmen a Tulum. Así es. Ingeniero, antes de... Sí. Y antes de entrar en este tema, yo quiero darle contexto a los comunicativos que nos ven. El ingeniero Wilbert Esquivel es ingeniero, es comunicador, es experto en temas ambientales. Además es youtuber, tiene un canal que así se llama Ingeniero Wilbert Esquivel. Les voy a dejar la liga en la descripción de este video. 541 videos tiene su canal, ingeniero. Y bueno, entonces el Tren Maya se está hundiendo. Las imágenes que usted presentó y que le dieron la vuelta a todos los medios de comunicación revelan eso. Se está hundiendo el Tren Maya. El Tren Maya está apuntalándolo por hundimiento de pilotes, por mala construcción de pilotes. Están demoliendo pilotes, que son las pilas de cimentación que penetran el subsuelo. Y sigue en operación. Es una medida provisional. Los pilotes son un refuerzo provisional, que fue el que expusimos, como hay otros puntos, porque están rompiendo los pilotes para poderlos reparar y reconstruir, porque están mal hechos, porque hay asentamientos en el suelo, porque no llegaron hasta estratos capaces de resistir la carga del tren. Hemos visto imágenes a lo largo de estos últimos 2 años terribles de
pilotes con el acero expuesto, abiertos, imágenes subterráneas. Estamos recibiendo videos y exhibiéndolos de pilotos que están siendo demolidos por ellos mismos porque los están reparando. O sea, no solo hay un enorme riesgo kárstico por el tipo de suelo que tenemos, sino que además se construyó mal. Vamos a regresar a esa parte porque sí, hablamos de una obra que fue una ocurrencia, se realizó sin estudios necesarios, sin nada de eso. Pero antes quiero preguntarle, ingeniero, usted ha venido documentando la construcción del Tren Maya prácticamente desde sus inicios. ¿Qué lo motivó a usted a empezar a documentar esto? Porque si visitamos su canal vamos a encontrar toda la historia justamente de la construcción de esto. ¿Qué lo motivó a empezar a documentar esto? Mira, yo soy un constructor, yo soy un ingeniero, yo construyo estructuras, pero desde hace muchos años he sido también muy consciente de la sustentabilidad, del cuidado del medio ambiente, porque también fui el encargado del manejo de la basura de Cancún muchos años, 6 años. Ahí yo tomo una conciencia ambientalista y soy un convencido de que tenemos que proteger más el medio ambiente de nuestro mismo éxito turístico. Entonces, cuando el Tren Maya se mueve a la selva, en el tramo 5 Sur, que nosotros sabemos, conocemos, que está infestado de dolinas, de agujeros, de cenotes, de fracturas, de ríos subterráneos, dijimos, es un error. Y empezamos a denunciarlos desde ese momento y pues ya sabes la historia, nos denostaron, nos insultaron, a la gente de Playa del Carmen, del grupo Selva, no los bajaron de pseudoambientalistas y neoliberales y conservadores. Provocadores. Dándole la administración anterior un tono de politizado y etiquetando a muchas personas como yo que hemos trabajado muchos años en la región, o ambientalistas o espeleólogos, buzos, gente que ha defendido el medio ambiente durante muchos años, nos denostan y nos dan un trato de enemigos de México y que queríamos nada más estar en contra de López Obrador y toda la historia que ya sabemos, pero nunca escucharon los verdaderos argumentos que poníamos en la mesa y hoy vivimos esas consecuencias. Una cicatriz enorme que fracciona el ecosistema. Apenas se acaban de quitar las mallas que dividían, dándole un poco de alivio a la fauna que cruza de un lado para otro. Y empezamos a ver, pero inmediatamente que se permitió el acceso, empezaron a aparecer estos puntos que están fallando y están reparando una obra que pues, costó 4 veces lo que debía de costar y aún así está mal construida. Ingeniero, usted había mencionado en algún momento, en otro video, en una entrevista, que los espeleólogos, los investigadores del medio ambiente en la península de Yucatán, apenas habían descubierto y explorado una mínima parte de lo que es la zona, la región, selva, cenotes, ríos subterráneos que aún son desconocidos y que aún no han sido explorados. Es decir, la riqueza natural de la zona que en este momento pues está siendo destruida por una obra, que por cierto, irónicamente, cuando cancelan el aeropuerto de Texcoco, acá en el Valle de México, el pretexto era que se estaba dañando un lago que desde hace muchos años no existe, más de 100 años no existe, pero bueno, defendiendo un lago inexistente, pero allá sí destruyendo una selva que sí existe, ¿no? Claro, no, mira, desde Cancún hasta Tulum tienes 100 kilómetros, y de Tulum hasta Chetumal tiene 150 kilómetros más, o 200 kilómetros más, y son 300 kilómetros de ríos subterráneos, de zonas inundables, de cavernas, dolinas, cuevas, y más aún entre Playa y Tulum, que es el tramo 5 Sur, donde más se ha fomentado el espeleobuceo y donde se ha explorado más, pero toda esa exploración intensa, los mejores espeleólogos del mundo viven en los alrededores de Playa del Carmen, Puerto Aventura, Zacumal. Y
es una zona conocida internacionalmente, muy explorada, son miles y miles de kilómetros de cavernas y ríos subterráneos, pero aún así no se conoce ni el 10% de todo lo que es Imagínese. el intrincado sistema que hay solo de Playa Tulum. Así Además, es. esto sigue en toda la península, ¿no? Pero es más intenso en esta zona. Entonces, cuando se mueve el tren a la selva, nosotros enseguida brincamos, muchos ambientalistas, todos dijimos, espérame, ¿cómo que en la selva vas a atravesar más de 120 sistemas conocidos, en lo que se conoce como Zacactún? Y sucedió, los atravesaron, y eso te genera un riesgo kárstico. Estás cimentando un tren en una zona muy frágil. La roca Así es. parece muy sólida, pero el agua la disuelve. Con el paso de los años va disolviendo, se va transformando la roca, se llena de agujeros, de porosidades y de fracturas. Se colapsan las bóvedas y aparecen agujeros que les llamamos cenotes. Sí. Los cenotes no son estancamientos de agua, son ventanas que hay en la roca y el agua que vemos son ríos que están fluyendo abajo. O sea, no es un estanque, es una ventana a un río. Entonces, los ríos son enormes, hay pruebas, hay trazadores que han demostrado que hay ríos, hay flujos que avanzan 100 kilómetros y bajo la tierra terminan todo ese flujo de agua termina en las costas, en las lagunas costeras donde está principalmente el turismo frente al mar. Incluso llega a afectar al arrecife. Yo tuve ocasión, siendo muy joven, de visitar el centro del estado de Yucatán, en una ciudad que se llama Tecantó, y tuve oportunidad de bajar a un cenote y ser testigo de estas cavernas maravillosas y el flujo de los ríos, ¿no? Mientras arriba era hasta cierto punto árido, abajo estaba el flujo de aguas impresionante, ¿no? De hecho, no hay agua superficial. Sí, todo el agua es subterránea. Y en toda la península de Yucatán, donde hablas tú, donde dices tú en Tecantó, estás en pleno interior de Yucatán. Así es. Campeche, Yucatán y Quintana Roo, todo es kárstico. Por supuesto. Pero es mucho más intenso, la karsticidad es muy, muy intensa aquí entre Playa y Tulum, que es precisamente donde el tramo más polémico. Y aquí justamente estamos hablando realmente de otros elementos, además de la afectación ecológica, ingeniero, estamos hablando de un negocio mal planeado. Creo que los expertos han dicho que durante un par de décadas no recuperaremos ni siquiera la inversión inicial de la construcción del Tren Maya, ni siquiera la venta de boletos no lo va a permitir, pero eso sí, también se va a fomentar la especulación de los terrenos alrededor del tren, ¿no? Porque eso sí, si no me equivoco, uno de los encargados de engañar a las personas indígenas de la zona para que se dieran esos terrenos fue Hugo Aguilar, hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Estuvo por ahí también viendo que las tierras pudieran ser cedidas, no expropiadas, decía López Obrador, a favor de las obras del tren. Bueno, mira, fue algo muy complejo cuando se va a la selva. El tren, hacen consultas públicas, amañadas, les prometen muchas cosas. Hay mucha gente en las regiones. Básicamente, una de las justificaciones principales del tren era que iba a llevar parte del beneficio turístico, lo iba a llevar a otras comunidades que no les que necesitan un poco de desarrollo y de turistas, ¿no? Esa era la idea, que iban a llevar beneficio a comunidades del sur o del centro de Yucatán, a pueblos cercanos. De hecho, hay estaciones del tren en algunas poblaciones de menores recursos, de menor desarrollo. Esto fue todo lo contrario. Hay gente que le prometieron y no les han cumplido. Hay expropiación de predios, les dijeron que iba a ir una entrada por acá, te vamos a construir tu calle, tu parque, no llegó nada de eso.
no está llegando ningún desarrollo. La rentabilidad del tren es pésima. Hay un video que está circulando ahorita en redes sociales de una señora, una turista, que se graba llegando a Tulum, precisamente en el tramo que estamos hablando, y ella dice, recorre los 4 vagones y baja del tren y dice, soy la única pasajero que ha llegado. O sea, el tren se movió de Playa a Tulum con un solo pasajero. Entonces, está perdiendo 10 millones de pesos diarios, dijo alguien por allá, que sacó las cuentas. No es rentable, muchos de sus tramos no son rentables. Mucha gente me dice en mi canal de YouTube, oye, pero yo viajé de Cancún a Mérida y estaba lleno. Sí, sí es verdad. Hay algunos tramos, Campeche, Mérida, Cancún, que sí tienen una afluencia de gente, pero de Cancún a Playa no lo usa más que 20 personas, y de Playa a Tulum 2, 3 personas, y de Tulum a Chetumal 1. Sí. Entonces, es una pérdida enorme. El tren no debe operar en algunos tramos donde no es nada rentable, y peor en el tramo que estamos denunciando, porque es sumamente peligroso. Está apuntalado el tramo, volviendo al tema, ¿no? Sí. Y volvamos a esa parte, ingeniero, porque esto es muy importante. Este tramo, ¿cuántos años tiene que está operando ese tramo? Ya lo están apuntalando. El video de usted fue muy polémico porque, entre otras cosas, cuando se acerca a grabar el apuntalamiento, a gente que se decía autoridad ahí ya no lo deja grabar, quiere que borre el video. Y luego una contradicción muy divertida ahí que dice, está usted en zona federal, y luego dice, está usted en propiedad privada. Bueno, ¿es zona federal o propiedad privada? No sabe ni cómo. Así es. Sí, no, como te he comentado, ahorita estamos regresando del tramo. El tramo completo ya está abierto. Sí. Un avance que se tuvo con la nueva administración es que la Semarnat actual, a diferencia de la administración anterior, donde era todo insultos y negativa, actualmente se logró que quitaran las mallas ciclónicas. En la zona donde yo tuve ese altercado y quisieron borrar mi video, y esa fue la zona donde están apuntalando, porque pues estaban escondiendo el apuntalamiento, porque es demasiado escandaloso y crítico estructuralmente. Pero en todo el tramo hay paso libre, ya no hay mallas, está completamente abierto. Habría que recordarles, si tanto lo ven como zona federal, que se metan a limpiarlo. Ahí está lleno de basureros, cementerios de árboles triturados. O sea, abrieron una herida en la selva que mucha gente la está utilizando para tirar basura, aguas residuales. Hay ya asentamientos irregulares en algunos puntos donde se está metiendo gente a vivir en forma irregular, y no hay nada. Ahí sí no hay zona federal, ahí sí no hay zona federal. Entonces, en realidad solo está cercado por la misma constructora que está haciendo las reparaciones. Hoy pasamos ahí, te comento que fui otra vez a grabar algunas cosas por la zona de Akumal, y entramos ahí otra vez y está militarizado. Hay 5 guardias nacionales. Ya ni les pregunté porque ya sí les tengo miedo. Ay, no. Qué barbaridad. Oiga, ya taparon, ya lo tapiaron, ya no se ve, ya lo escondieron y está militarizado. El gobierno más transparente de la historia, ingeniero. El gobierno más transparente de la historia, así es. Yo quiero recordar un video de usted en el cual usted decía que el Tren Maya, a este tiempo de operación, ya ha tenido cerca de 5 o 6 descarrilamientos, de los cuales 3 son los conocidos, 2 o 3 son los que hemos conocido por los medios de comunicación. Los otros descarrilamientos han sido muy discretos, han sido pequeños, pero entonces aquí, a ver, si tenemos en cuenta
que el tren fue hecho sin planeación, sin estudios de viabilidad. Completamente. Financieramente es un fracaso. No tiene las entradas de venta de boletos que debería de tener. Y además, aún con poco pasaje, se descarrila, lo tienen que apuntalar porque se está cayendo. ¿Qué futuro tiene el Tren Maya en el ámbito de los pasajeros? Pero además, llega Claudia Sheinbaum a decir, y además lo vamos a convertir en tren de carga. ¿Qué futuro tiene esto? El convertirlo en tren de carga es ignorancia técnica. La están asesorando mal o le están engañando. O quieren abrir otra vez la llave de los recursos y van a derrochar otra vez 200,000 millones de pesos como hicieron la vez pasada, bajo el pretexto de que quieren hacerlo de carga, porque la estructura actual, pues estamos viendo que la están apuntalando y reparando. No es posible que se conciba de carga. De carga estamos hablando de una relación de peso, de carga, de esfuerzos de 10-1. 10 veces más carga, más peso, más vibración. Es completamente imprudente. Y además las evidencias de que el balasto es de mala calidad por temas de corrupción, los hundimientos, todo esto, le vamos a meter 10 veces más carga en los trayectos. 10-1, es una locura, es algo que no creo que sea ignorancia técnica, pero sí es engaño. No puede ser posible que se esté pensando en esa alternativa. Carnes, alimentos, bebidas, en la industria hotelera, pues habría que preguntarse qué es lo que se manda de aquí hacia afuera. ¿Qué exportamos en Quintana Roo? En Yucatán, bueno, puede ser aves, puede ser cerdo, puede ser muchas cosas, pero Quintana Roo no exporta nada. Bueno, pues tuvimos un problema técnico ahí, pero finalmente nos pudimos enlazar de nueva cuenta, ingeniero, muchas gracias. Quiero retomar este último tema que estábamos abordando, que habíamos dicho, todo este escenario catastrófico, sin estudios de viabilidad, con descarrilamiento de los trenes, ahora con apuntalamiento de puentes, hundimiento de los pilotes y todo esto, y todavía la presidenta Sheinbaum ahora promete que el Tren Maya será de carga. Usted nos estaba diciendo 10-1, es decir, 10 veces más peso que el que sería un tren normal de pasajeros. Y esto, con las pruebas de la corrupción, con el balasto de mala calidad, ¿qué nos espera, ingeniero, en ese sentido? ¿Sí será en serio lo del tren de carga? Pues yo creo que no se han puesto a ver realmente lo técnico, la ingeniería. De que se puede hacer, pero hay que invertir otros 400,000 millones de pesos. Y como si se hiciera uno nuevo, ¿no? Pues sí, es como hacer uno nuevo, porque la estructura que se utiliza ahorita, pues ya vemos que están hasta apuntalándola, está fallando, hay riesgos enormes de colapso de asentamientos en una zona kárstica, no está funcionando socioeconómicamente hablando, y yo creo que es una mala idea. Sin embargo, ya nos cuestionamos muchos si realmente no les importa que sea mala idea, porque lo que les importa es ejercer recursos. Parece ser que los proyectos se hacen aunque no funcionen, de una manera en la que parece que no importa la factibilidad del proyecto. Perdón, se me fue la luz aquí. Está muy bien, está muy bien. Entonces, lo que nos cuestionamos es ¿por qué siguen adelante con ideas como la de hacerlo de carga, si siendo de pasajeros no está funcionando para pasajeros? Hay un video de una persona llegando a Tulum, 20 personas de Cancún a playa, no está funcionando. ¿Y por qué siguen con la idea? Y además la infraestructura hemos visto que está fallando. Y hubo mucha corrupción, mala calidad, sin estudios, sin planeación, como bien dices, y a manos llenas, llave abierta a manos llenas, se volvió una corrupción terrible. Y poniéndonos serios, ingeniero,
Si lo hubiéramos visto desde el pasado, cuando todavía esto era una planeación, un tren con estas características del Tren Maya, ¿hubiese sido una buena idea para tener un detonador de desarrollo en la región? De hecho, el desarrollo en la región está detonado. Aquí Mm, tenemos 17 millones de turistas al año, 80 cruceros a la semana llegan a Cozumel. En nuestro aeropuerto tiene 700 vuelos diarios. Es ujú, una cosa impresionante todo el turismo que se mueve acá. 1,100 cuartos de hotel. Estamos hablando de, perdón, 123,000 cuartos de hotel en 1,100 hoteles a lo largo de ujú, toda la Ribera Maya. Y es un desarrollo impresionante de turismo. Aquí no, el tren vino a tratar de colgarse al desarrollo que ya había. Y el pretexto que usaron fue llevar este desarrollo, este éxito turístico, a las regiones más necesitadas del sur del estado o del interior de la península, y tampoco funcionó, porque el turista necesita llegar a un hotel, necesita infraestructura, necesita claro, tour operadores, no es nada más poner estaciones en los poblados cercanos, el turista necesita garantizar muchas cosas, ¿no? Para viajarse en esa promoción turística, seguridad, ujú, seguridad también. Y el turista no está yendo a esos lugares, tampoco la gente local está usando el tren. Entonces, en realidad, ese beneficio anunciado es falso, es mentira, no está, no está generando un desarrollo y por el contrario genera un costo de 10 millones diarios, aunque sí hay que decir que hubo una derrama económica cuando se construyó, porque sí. evidentemente fue un derroche de recursos sin precedente en Quintana Roo y a sobrecosto, porque vimos que caiga quien caiga, va porque va, y cuando dijeron 90 kilómetros elevados, no importa cuántas cavernas te vueles, y vámonos. Entonces, yo creo que en realidad lo que estamos viendo es uno de los actos de corrupción más grandes que ha tenido la historia del país, porque a manos llenas abrieron la llave, y lo peor es que el principal protagonista fue la Sedena, una de Sí, las sí, sí. instituciones más serias y respetadas y con mayor credibilidad para los mexicanos. Y es la que está resultando la responsable de todo este tramo tan Así es. complicado, tan polémico. Y además este detalle, la novedad, poco a poco se va descubriendo que curiosamente funcionarios de Morena, como el ex chofer de López Obrador y muchos otros legisladores y demás, muy cercanos siempre a la cúpula morenista, ahora tienen tierras, ¿verdad? Terrenos comprados muy baratos, cercanos a las estaciones del Tren Maya, ¿no? En la Esta zona de oportunidad de Tulum. inversionistas, sí, 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 que tenían esta información, han de ser muy buenos inversionistas. Ingeniero, yo le quiero ir redondeando con esto. Yo me acuerdo de uno de sus videos. Usted se subió al Tren Maya, pagó su Yo me, boleto, viajó así en es. el Tren Maya. Decía usted, está bonito, está padre, está funcional. Yo decía, sí, es verdad, debe estar muy bonito, además es Sí. nuevo, debe estar padre, pero tengo entendido que incluso va mucho más lento que cualquier autobús en la zona. Mira, Y cuando, volvemos al tema, no es negocio, ¿no? no, no, mira, cuando era nuevo, pues era Ujú, una novedad. Yo hice un pues sí. reportaje, yo dije voy a viajar a Mérida. Aproveché un diciembre hace 2 años cuando se había Ujú. inaugurado ir a Mérida para ver la experiencia realmente. Yo dije voy a narrarlo, vamos a ver. Es un tren nuevo, bonito, viajó medio vacío, fue un lío de entradas, la logística pésima, muy despacio, pero era el tramo de Cancún a Mérida, como tú comentaste hace rato. Si Ujú. antes hubo proyectos, sí, sí, desde Peña Nieto hubo la idea de hacer un tren Mérida-Cancún, porque hay mucho movimiento en esa carretera. También Sí, hubiera sido muy, muy útil y muy exitoso uno de Cancún a Tulum, pero en la carretera donde no, se había planteado originalmente. El hecho de meter los 5 o 7 kilómetros a la selva alejaron completamente las estaciones y no lo usa ni el turista ni la gente.
Entonces, sí hubo planes de hacer trenes, sí hubo la idea de hacer un tren de Mérida a Cancún principalmente, pero la factibilidad no era positiva. De hecho, en el caso de Peña Nieto se le dijo no, y ellos aceptaron que económicamente no era viable, y hoy se está Claro. demostrando que no es viable económicamente. Entonces, el punto es que abrieron la llave para derrochar recursos, para meter amigos, compadres, y, y bajo la protección, bajo el concepto de seguridad nacional, se encerraron en la mayor opacidad posible en el tramo 5 de Cancún a Tulum, pero construido por Sedena, ni siquiera por Fonatur. Y entonces en esa opacidad, pues sucedió todo y estamos viendo hoy las consecuencias. Ingeniero, así es. Yo quisiera ir cerrando esta plática, pues un poco redondeando con esta idea. Entonces, esta es la consecuencia de mezclar política con técnica. O sea, realmente no se va una con la otra. Y bueno, lamentablemente nos vendieron que la nueva presidenta sería científica, y ahora lo he dicho yo en muchos programas, de científica no lo ha demostrado, ¿no? Vemos más decisiones políticas y de conveniencia de una cúpula de poder que decisiones de ingeniería, de técnica, de estudios. Este es el peligro de improvisar y de utilizar más la política que la técnica, ¿no, ingeniero? Es correcto, es correcto. Mira, a mí me llamó mucho la atención su respuesta en tres vías. Y yo creo que es la respuesta de una presidente que ha sufrido el colapso de la línea 12, que no construyó ella. Sí. El descarrilamiento del tren interoceánico, que tampoco construyó ella. Y la explosión de Dos Bocas, que tampoco construyó ella. Y ahorita vamos y le denunciamos los riesgos enormes del Tren Maya, que tampoco construyó ella. Lo primero que dijo fue: a mí me garantizaron la seguridad estructural. Es decir, culpa al anterior, sin culparlo, sin revisarlo, sin acusarlo, Claro. sin enjuiciarlo. Así Y es. luego viene una segunda respuesta. Sin embargo, dice, ya giré instrucciones al secretario de Infraestructura y Transportes para que verifique y haga un dictamen técnico. Acepta que hay un problema, evidentemente, pues se están apuntalando algunas partes, lo acepta y gira instrucciones delegando la responsabilidad en el secretario de Infraestructura y Transporte. Eso a mí me llama mucho la atención. Un abogado fue el que me comentó, es que son las respuestas jurídicas de alguien que ha estado metido en el lío de colapsos, de obras que no construyó. Hay que decir, podrá ser responsable del mantenimiento y lo que sea, pero cuando un político hereda, un funcionario hereda unas obras anteriores, es un proceso de entrega-recepción. Uno Sí. las acepta como tales y se hace responsable. Entonces, Así hoy es. ella es responsable de recibir esas obras, no de haberlas construido, pero si no acusa, si no demanda, si no audita y deslinda responsabilidades a los anteriores, ella es la que está recibiendo la responsabilidad, porque todavía está a tiempo de denunciar a las constructoras, a los encargados, a los anteriores, Así porque es. si vemos que hay pilotes que tienen huecos, que los están demoliendo, apuntalaron para demoler esos pilotes, los están construyendo otra vez con el tren en operación, con enormes riesgos de hundimiento, fallas en la roca kárstica, y estamos viendo que son vicios ocultos de la construcción anterior, pues debe de denunciarlo para desligar responsabilidades, porque si no va a ser su responsabilidad. No pueden decir que no lo saben. Claro, claro, En eso es este importante. caso, aceptan, reconocen y apuntalan ese punto. El tren está pasando encima de ese punto apuntalado provisionalmente, en reparación. Entonces, no puedes decir que no lo sabían.
Así es. No porque yo lo haya dicho en un video, hay muchos que lo han denunciado, que lo han dicho. 2 años tiene Sélvame y otros grupos colectivos denunciando los riesgos y lo mal que se estaba construyendo. Así es. Entonces, yo creo Es que terrible. Así es terrible y además estamos hablando de que nadie desea una desgracia, nadie no, desea que claro que pasen estas no. cosas malas, pero la 4T nos ha demostrado que no solamente la corrupción y la ineptitud ha costado dinero, también han costado vidas. Y Ese es el tema. esperemos que, bueno, tomen medidas más de a de veras, no en el discurso, sino en la aplicación práctica Es para correcto. resolver todo esto. Ingeniero, y supongo que seguiremos viendo testimonio de todo ello en su canal. Pues sí, hoy fui a grabar otra vez. Es Así que que, viene un video es bueno. que, es que quiero comentar que, Ujú, para seguir cerrando, que a raíz del primer video, ujú. pues mucha gente que vive en las zonas cercanas al tramo, en diversas poblaciones, que fueron supervisores, que fueron vigilantes, gente que trabaja o trabajó durante las obras, pues denuncian, están mandando información, están subiendo fotografías, videos y están mostrando y dando testimonio de lo que sucedió allá adentro. Sí, Reitero, al blindarse como tema de seguridad nacional, se pasaron por el arco del triunfo amparos judiciales, leyes ambientales y ya claro. nadie los podía revisar. Nosotros nos metíamos por la selva y muchos colectivos, pero llega un momento, llega un lapso de la mayor intensidad de obra en la que nosotros dejamos de ver lo que sucedió allá. Entonces, cuando se empiezan a quitar las rejas, como en el Holocausto, Mm, llegamos y empezamos a ver la cruda realidad de lo que había sucedido, porque estuvo sí, completamente cerrado y en plena opacidad. Se declara de seguridad nacional y se militariza. sí, sí, sí. Y el problema es que ahora ustedes ya se van a encontrar con bardas, con Guardia Nacional, con Ejército, impidiendo cualquier posibilidad de revisar desde la vista y desde los ojos del pueblo, que dicen Así es, ellos que siempre será quien tenga la voz cantante en este país, ¿no? Pues no, así es. obviamente no. Hoy ya están abiertos muchos tramos, ya hay acceso libre, hay hasta Mm, rutas de combis ya hay allá en el tramo. Nada más que las zonas donde están vigilados con Guardia Nacional incluso, son las zonas que están en reparación, así que es. tienen apuntalamientos y reparación, que no deberías de estar reparándose un tren que está en operación, pero bueno, está Y sucediendo. en reparación un tren que tiene poquito, es un tren joven, es un Además, tren recién nacido, ¿no? O sea, además ni tiene 2 años de siquiera. operación. Así es, eso es lo Exactamente. absurdo. Ingeniero, pues yo quiero agradecerle Correcto. muchísimo esta plática, No, a desde ti, mucho luego, gusto. y espero que pronto volvamos a conversar, ¿no? Claro, Pues claro, démosle encantado. seguimiento a todo esto, y este canal, por supuesto, también está abierto para lo que usted quiera comunicarnos. Encantado. Me dio mucho gusto estar en tu canal. Un saludo a tu audiencia. Y ahí estamos, igual en mi canal. Encantado Seguro de la vamos vida. a seguir en esto. Ahí lo vamos a poner aquí en la descripción del canal, aquí también en los títulos vamos a poner la liga para que vaya la gente, nuestros comunicativos a su canal. Muchísimas gracias, Vale, muchas igualmente, gracias. igualmente, te agradezco mucho. Sí. Bien, pues ahí lo tienen ustedes, esta conversación con el ingeniero Wilbert Esquivel, ingeniero, también comunicador, youtuber, experto en temas ambientales. Un agradecimiento una vez más a Verónica Müller, quien fue la que hizo posible esta charla. Y yo nada más les pregunto, ¿pero qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.